Hola, amada familia de Central Cabo, qué privilegio poder estar nuevamente conectados para tener nuestro estudio bíblico este día jueves. Desde que inició la pandemia no hemos podido reunirnos los días jueves presencialmente. Sin embargo, lo que hemos podido proponer durante todo este tiempo es tener estos estudios bíblicos que nos ayuden para seguir escudriñando la palabra y que de esta manera nuestra fe y nuestro cristianismo siga creciendo. La responsabilidad y la intención de la Pastoral Central Cabo de desarrollar estos estudios bíblicos es poder que cada uno de nosotros, cada integrante de la familia de Central Cabo, desde nuestros niños hasta nuestros adolescentes, jóvenes, los adultos, todos podamos ir caminando en lo que la palabra del Señor quiere lograr en nosotros. Y eso podemos descubrirlo en la medida en que nos comprometemos con el estudio bíblico. Sin duda, una de las grandes tareas pendientes que tenemos es en el tema de poder seguir preparándonos, de que cada uno de nosotros nos convirtamos en estudiosos de la palabra del Señor, porque no hay otra manera de poder alcanzar el propósito, la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Así es que estos estudios bíblicos tienen esa intención y queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, familia de Central Cabo, que se conecta cada jueves para poder estudiar la palabra del Señor, y aquellos que por alguna razón de trabajo no pueden hacerlo en el horario que estamos transmitiendo, lo puedan ver posteriormente, pero que todos podamos tener esta oportunidad de escudriñar la palabra del Señor juntos. Bueno, como ya lo hemos mencionado en el último estudio bíblico, terminamos en el mes de diciembre este devocional especial Días de Navidad. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Y bueno, hoy estamos ya en el primer jueves del 2021. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, podemos estar nuevamente en estos estudios bíblicos, ¿verdad? Y el tema que dejamos en el mes de noviembre y de lo que seguiremos hablando en las próximas semanas es analizar el Sermón del Monte. Este pasaje que encontramos en el capítulo 5 y 6 de Mateo está concentrado en estos capítulos y en estos versículos grandes verdades que Jesús espera de cada uno de nosotros como creyentes. La importancia que tiene este sermón es tan profundo que yo creo que debiéramos de detenernos, estudiarlo como lo estamos haciendo, pero todavía seguir profundizando más y más en esta parte de la enseñanza de Jesús. Tal vez estos versículos, estos dos capítulos sintetiza lo que Jesús quiere que cada creyente, que cada seguidor de Él refleje en su vida diaria. Y sin duda, estoy seguro que el tema que hoy vamos a comenzar acerca de la sal y la luz del mundo, dos figuras que Jesús relaciona con cada creyente, sin duda va a ser un desafío. Mientras estaba yo recopilando la información para presentarla, yo mismo era desafiado acerca de las verdades fundamentales que nuestro actuar debe de reflejar, y lo que debe de reflejar es el carácter de Cristo. Recordemos que el estudio bíblico que estamos llevando, me estoy basando en un libro que lleva el mismo nombre de este devocional, El Sermón del Monte, es el título del libro, y el autor es John Stott. Ustedes pueden encontrarlo en internet, este libro, o pueden ir a la página de Amazon y pueden descargarlo, comprarlo y descargarlo, y sin duda yo estoy seguro que también será de mucha bendición este libro que hace un estudio muy profundo sobre el Sermón del Monte. Bueno, y este estudio que hoy continuamos acerca de la sal y la luz de la tierra, tendremos dos partes. Hoy veremos la primera parte de este estudio y el próximo jueves, con el favor de Dios, hablaremos acerca de algunas aplicaciones prácticas acerca de nuestro cristianismo sobre lo que Jesús nos llama a ser.
sal y luz de la tierra. Así es que toma tu pluma, tu lápiz, tu papel para que puedas anotar lo que más te llama la atención y de esta manera poder ser edificados por la palabra del Señor. El primer bloque, la primera parte de este estudio, vamos a analizar lo que se conoce, ¿verdad? Como la influencia del cristianismo. La primera parte del Sermón del Monte está contenido lo que se le conoce como las bienaventuranzas. Y ya hablamos acerca de estas bienaventuranzas que son muy importantes, pues refleja lo que Jesús espera de ti y lo que Jesús espera de mí. Ahora, en esta nueva sección, Jesús va a hablar acerca de la influencia que el cristianismo tiene que tener frente al mundo. ¿Cuál es la influencia que como creyentes debemos de reflejar hacia los demás? Así es que quiero que escuche muy bien lo que dice Mateo capítulo 5 del versículo 13 en adelante. Él dice la escritura: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Tenemos delante de nosotros estos versículos que reflejan un par de metáforas que Jesús usa para dar a conocer esta influencia que el cristianismo debe de tener. Una metáfora es una figura literaria que sirve para comparar una realidad con algo figurado. Y lo que Jesús está aquí ejemplificando y lo que está seguro que tienen los que están escuchando su mensaje en mente, estos dos elementos de la sal y la luz. Así es que él utiliza esta metáfora para hacer una comparación. Las metáforas son la sal y la luz. Y estos dos aspectos, decía yo, están muy presentes en la vida de los creyentes. Lo que Jesús está queriendo decir con estas metáforas es que el cristiano puede ejercer influencia saludable al mundo. La pregunta que surge de todo esto es: ¿cuál es la influencia que el cristiano debe de ejercer acerca de estas personas que ya han sido descritas en las bienaventuranzas? Y estas personas son descritas como pobres, como mansos, los que lloran, los misericordiosos, los que buscan la paz, los que no buscan la guerra. ¿Cómo es que estas personas van a hacer una influencia al mundo? Un mundo que es un mundo salvaje, que con sus olas pudieran minimizar a cualquier cristiano. Pero en la mente de Jesús, estas personas llamadas en las bienaventuranzas, es decir, tú y yo, podemos ejercer mucha influencia. El mundo, en las palabras de Jesús, sería perseguida, la iglesia sería perseguida. El mundo perseguiría a la iglesia. Y nota muy bien que a pesar de que la iglesia puede y en ocasiones es perseguida de diferentes maneras, en diferentes presentaciones por el mundo, a pesar de ello, la iglesia está llamada a servir al mundo. Esa es una realidad que debemos de tener muy presente. Y en un primer momento, estas dos palabras, como son la sal y la luz de la tierra, son dichas apenas a un puñado de personas, de creyentes de la región de Palestina. Era una pequeña multitud que estaba escuchando este mensaje. ¿Cómo es que estos personajes tan cotidianos, tan de alguna manera rechazados por la sociedad de aquel tiempo, cómo puede ser ellos
influencia a un mundo? Bueno, las metáforas de sal y luz son tomadas de la vida cotidiana de aquel tiempo. En todo hogar había, por más pobre que este hogar fuera, usaban la sal y usaban la luz. No necesitamos mucho que pensar, ¿verdad?, en lo importante que es la luz. Hasta nuestros días, la luz, es muy importante. Pero ahora la sal, ¿verdad?, otro elemento que está presente en estas metáforas que Jesús usa, sería el equivalente a nuestro refrigerador. Aunque pareciera, lo escuchamos y parece algo tan común ahora en nuestros días, ¿verdad? Ese aparato que nos sirve para conservar los alimentos. En otras palabras, Jesús está diciendo que estos dos elementos están presentes en la vida cotidiana de aquellas personas. Y para preservar los alimentos, principalmente las carnes, lo que se hacía es que la carne era salada, ¿verdad? Era cubierta, bañada de sal, para que de esta manera se evitara la descomposición. Tal vez algunos de ustedes o algunos de sus padres o nuestros abuelos, tal vez, en algunas comunidades se utilizaba este método para poder conservar los alimentos, las carnes, porque preserva, ¿verdad?, los alimentos en un estado que sean comestibles y que no nos hagan daño. Así es que para comprender las palabras de Jesús, ¿verdad?, tenemos que entender que si Jesús habla de que tú y yo somos la luz solo tiene razón de ser cuando está hablándose en un contexto de oscuridad. Es decir, si Jesús habla de luz, es porque está presente en la oscuridad. Y en el mundo hay oscuridad moral, hay abundancia de pecado, hay maldad. El mundo es un mundo también que está deteriorado, ¿verdad? Desde esta idea entonces, desde esta concepción de lo que es la sal de la tierra y la luz del mundo, estos dos elementos sirven para iluminar áreas que son oscuras, pero también la sal sirve para preservar o detener el deterioro de los alimentos. Entonces, desde este punto de vista, poco cabe la idea de que el cristiano solamente le da como el sabor al mundo. Aquí dando a entender que el mundo está desabrido y entonces necesitamos la sal para que le dé el realce al sabor de lo que estamos queriendo comunicar. Sin embargo, desde lo que estamos hablando del contexto de Palestina, acerca de los usos que tienen la sal y los usos que tienen la luz, está hablando de combatir la oscuridad, pero también de tener el deterioro, de tener algo más profundo que Jesús está queriendo comunicar. Así es que, aunque yo he escuchado, ¿verdad?, algunos compartir que somos la sal de la tierra, ¿verdad?, porque le damos el sabor al mundo o le damos esta idea, ¿verdad?, de saborizante, ¿verdad? Tal vez por nuestra sola idea en este tiempo, ¿verdad? Las generaciones más contemporáneas de que la sal solamente nos sirve a nosotros, el uso que conocemos, ¿verdad? Es la sal de mesa que sirve para realzar los sabores en los alimentos. Sin embargo, el contexto de Jesús y sus palabras son otro completamente de lo que estamos queriendo entender en nuestro tiempo. Por eso es importante irnos al contexto histórico para entender qué quiere decir Jesús con que tú y yo somos la sal y somos la luz del mundo. La iglesia entonces, mis queridos amigos, el cristianismo, en otras palabras, tú y yo, estamos llamados a interrumpir el proceso de descomposición en el cual el mundo se encuentra. Y aquí es donde te decía yo al principio, he estado siendo desafiado y yo espero que cada uno de nosotros hoy también seamos desafiados por el Espíritu Santo, de que el deterioro moral que el mundo vive debe de ser detenido por la iglesia, por el estilo de vida que la iglesia vive, pero también por la proclamación del Evangelio.
El mundo vive en una descomposición moral, hay pecado, hay abundancia de pecado. Y la iglesia está en el mundo, vive en un mundo, es decir, en el planeta Tierra, en lo que conocemos como nuestro hogar aquí temporal. Pero aquí estamos y aquí en el mundo ha sido colocada la iglesia. Así es que la sal detiene o por lo menos obstaculiza el proceso de corrupción social. Y como luz, esto es como sal, pero como luz disipa las tinieblas. Donde hay luz, la oscuridad ya no existe, es disipada. Estas funciones de responsabilidad social son las que tú y yo tenemos. Es decir, Jesús quiere llevar nuestro cristianismo más allá del romanticismo solamente de decir, quiero alimentarme yo, quiero que todo se centre en mí, quiero yo ser el bendecido y todas esas cosas que Dios nos da de por sí, porque su palabra encontramos todo este tipo de cosas. Pero ¿sabes? Jesús nos llama sal y luz de la tierra. Significa que tú y yo tenemos un papel importante. En otras palabras, la iglesia necesita tomar este rol activo de ser la sal y de ser la luz del mundo. Estas dos metáforas entonces son paralelas, caminan juntas, se complementan. Jesús entonces quiere dar a entender una cosa, que como creyentes, Él espera que tú y yo tengamos la función que la sal tenía en aquel tiempo de preservar los alimentos o de detener la descomposición, pero ahora en el sentido moral de este mundo. Pero también quiere que tú y yo seamos la luz, ¿verdad? Que podamos brillar. Y el que brilla debe de estar en una parte alta, es decir, que todos lo vean, porque de nada servirá la luz. En el mismo pasaje que leímos al principio, bien lo dice esta idea. No es escondida en un cajón, no se le pone algo para que la luz, ¿verdad?, sea ocultada, sino que se pone en la parte más alta. Una ciudad también menciona, ¿verdad? La parte más alta se nota que está iluminada. De la misma manera, la sal, si ya no sala, y la luz, si ya no sirve para disipar las tinieblas, de nada sirve. Jesús en sus palabras es bastante tajante acerca de la función de la sal. Y mira, déjame concluir este estudio bíblico hablando un poquito más de las funciones que la sal y la luz tienen en el contexto de aquella época y cómo nosotros debemos aplicarlo. En el versículo 13, ¿verdad?, encontramos esta idea de la sal de la tierra. Jesús dice a sus seguidores: ustedes son la sal de este mundo. Lo dice en un tiempo presente activo, es decir, algo que está sucediendo, algo que debe de estar sucediendo desde ya. No habla de un tiempo futuro, no habla de un tiempo de preparación o que en 5 años después de recibir a Jesús y aceptar seguirle. No habla de un tiempo futuro. Está hablando de un tiempo presente que debe de estar activo en todo tiempo. Ustedes son la sal de este mundo. Como cristianos, nuestro estilo de vida debe de detener la corrupción social que hay en el mundo. Y que tristemente nuestro mundo no solamente está en este estado de corrupción social, sino que también se encuentra en un estado putrefacto de los valores que deben de todo ser humano de vivir. Así es que esa es la manera en que Jesús nos llama. Somos la sal de la tierra. Y Dios en su gracia, ¿verdad?, también ha establecido algunas instituciones que refuerzan esta idea. Por ejemplo, el Estado está ahí para formular leyes justas que se hagan valer para que no estemos en un estado de anarquía, es decir, que todo mundo haga lo que quiere. Por eso hay una normatividad, hay una constitución que rige nuestra vida civil, social y hasta mercantil, cómo nos comportamos en todos estos aspectos. Pero también está el hogar, incluyendo el matrimonio y la familia. El hogar ejerce también una influencia muy saludable en la comunidad. Por eso en cada colonia, en cada comunidad,
donde un cristiano transformado por el poder del Evangelio vive, debemos de ser un testimonio abierto, que vean nuestro comportamiento, que vean cómo vivimos de una manera recta, justa, honesta, transparente. No puede ser de otra manera. Pero Dios entonces no solamente tiene esto, sino que tiene la gente más contundente. ¿Y sabes cuál es? Porque el Estado no puede detener la descomposición social. Es el pueblo redimido. Es tú y yo que hemos sido regenerados, hemos sido justificados. La iglesia, tú y yo hemos sido llamados a detener la descomposición social. Con tu comportamiento, con mi comportamiento, por cómo convivimos con los demás. El teólogo de apellido Tasker tiene una frase que en lo personal me gusta mucho como él lo expresa esta idea. Dice que los discípulos deben de ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas. Cambian constantemente las normas o no existen. Es el creyente el que detiene esta descomposición. Un ejemplo claro con lo que estamos viviendo actualmente es esta agenda tan pujante que está ganando cada vez más terreno en nuestras legislaciones y que se ha propuesto recientemente que se suba nuevamente esta discusión del aborto, la aprobación del aborto, la promoción y sin tomar en cuenta nada, cualquier otro argumento científico, médico también. Notamos cómo actualmente esta aprobación de las leyes del aborto se han venido aprobando cada vez más en los países bajo la bandera, ¿verdad?, del derecho humano o la libre decisión que la mujer tiene, que tiene mucha discusión que hacerse, pero esa es la agenda, eso es lo que está viniendo y tristemente está siendo aprobada cada vez más en los países, ¿verdad? Y sería una tristeza que nuestro país se sume a esta lista de países, pero la iglesia frente a esta realidad debemos de tomar un papel activo, debemos de sumarnos, levantar nuestra voz, debemos de tomar un rol activo. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas veces solamente creemos que el cristianismo se refleja en la iglesia, que solamente debemos de limitarnos, ¿verdad?, a cantar, a levantar nuestras manos, a vivir una vida solamente más espiritualizada. Pero ¿sabes? Jesús aquí nos está hablando de la responsabilidad que tenemos frente a este mundo. No podemos y no debemos vivir un cristianismo que cierra los ojos frente a estas realidades. Este es el llamado que Jesús nos hace en este tiempo. Esta realidad de la responsabilidad que tenemos frente al mundo, de la influencia que debemos de ejercer frente al mundo. Por otro lado, la efectividad de la sal, ¿verdad?, está en su capacidad de salar. Es decir, teóricamente, la sal nunca debiera de perder su capacidad de salar. No hay algo así como que una sal dejó de salar. Siendo sal y el cloruro de sodio, que es uno de los ingredientes de la sal, es uno de los elementos más estables. Pero mira qué curioso que es lo que pasa o cómo podemos decir que la sal pierde su capacidad de salar. Lo que en realidad sucede es que la sal en su estado natural puede resistir casi cualquier ataque. Pero hay una cosa que no puede resistir. Y es cuando se contamina mezclándose con impurezas. Cuando la sal, hablando de este elemento natural, cuando la sal se contamina, se mezcla con otras impurezas, entonces la sal se vuelve peligroso, muy peligroso, causando mucho daño cuando está contaminada de estas impurezas. Así es que si esto llega a pasar, la sal ya no sala, porque se ha contaminado con impurezas de la tierra o con algunos otros elementos. Y de acuerdo a lo que se sabe acerca de este elemento de la sal, es que ya no sirve para nada. Sirve solamente como estiércol, es decir, como abono fertilizante. No tiene otra función. Su capacidad para detener la descomposición de las carnes o de los alimentos en aquel tiempo ya no tiene la efectividad que debiera de tener.
Por eso Jesús dice que si la sal pierde su capacidad de salar o ya se vuelve insípida, solo sirve para ser pisoteada. Así es que como creyentes debemos de ser la sal del mundo y debemos de ser discípulos de Jesús comprometidos. Debemos de retener en nuestra vida la semejanza con Cristo. Pues el día que perdemos nuestra semejanza con Cristo, no servimos como sal. De esta manera Jesús lo explica. Y es aquí, amigos, donde tenemos el peligro latente. Como cristianos no podemos ajustarnos social y culturalmente con los que no son cristianos. Y esto debe de hacerse debe de decirse con toda claridad en este pasaje que estamos estudiando. Tristemente, muchas veces con el fin o con la intención de ser aceptados, rebajamos nuestros estándares de valores, nuestros principios, los equiparamos con lo que el mundo quiere hacer o lo que hace. Pero es muy claro que nosotros no debemos de ajustarnos ni social ni culturalmente, porque entonces sucederá lo que mencionaba de la sal. Nos contaminamos con las impurezas del mundo y entonces perdemos su influencia. Entonces, si los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Es lo que está diciendo Jesús. Debe de haber una clara distinción, una clara diferencia. Por eso aquí, en las partes más radicales del pentecostalismo, por ejemplo, nuestra rama del cristianismo a la cual pertenecemos, estos movimientos de proclamación de la santidad y de la consagración, esta distinción tan clara, y no tiene que ver necesariamente con nuestra vestimenta, porque en ocasiones se centra más esta discusión de las vestimentas, tiene que ver con nuestro comportamiento social y moral, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo en ocasiones puede ser posible que exista creyentes que usan los mismos vocablos, las mismas palabras ofensivas que el no cristiano. Y no hay una distinción. Jesús aquí está diciendo que el cristiano debe de ser radicalmente opuesto a lo que una persona que vive en el mundo y bajo sus estándares están viviendo. Porque entonces seremos desechados, porque seremos sal insípida. Jesús lo dice. No serviremos para nada como creyentes. Y esa es una tristeza, pero también es una realidad que debemos de ver en este tiempo. Debemos ser nosotros en un sentido, ¿verdad?, como salvadores de la sociedad. Es decir, que nos vean y que vean a Jesús a través de nuestros actos. Pero también la segunda figura tiene que ver con la luz del mundo y la encontramos en el versículo 14 y 16. Y Jesús se refirió a sí mismo, ¿verdad?, como la luz del mundo. Y aquí se está refiriendo a sus discípulos como la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero también lo dice a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo es esto entonces? ¿Quién es la luz del mundo en realidad? Jesús es la luz del mundo, pero nota bien que el creyente debe de brillar con la luz de su maestro. No brillamos por luz con luz propia. Es decir, Jesús vive en nosotros a través de nuestro comportamiento. Pero sabes, dice que esta luz debe de ser visible. Y la visibilidad de la luz en nosotros no es otra cosa que las buenas obras que sirvan para alumbrar. Las buenas obras también es el testimonio personal. Lo que las personas saben de nosotros y el concepto que tienen de nosotros. En lo personal debemos de entender que este testimonio debe de ser un testimonio que sea el reflejo de nuestra relación con Dios, en mi comportamiento, en mi relación con los demás. También es evangelizar, compartir con los demás aquellos que todavía no conocen de Jesús. Y es a través de estas buenas obras que profesamos que mi fe, que el evangelio de Jesús es un evangelio creíble y que da honor a Dios. Y de la misma manera que la condicionante que dice Jesús acerca de la sal, que tiene que salar, porque si es insípida, no sirve para ser pisoteada, no sirve para nada. También la luz debe de alumbrar delante de los hombres.
debe de ser visible por todas las personas. Y aunque sea luz, ¿verdad? Si se esconde, la oscuridad va a seguir presente. Es decir, debemos de reflejar a Jesús a través de nuestros actos. La luz no sirve para nada si es escondida debajo de una mesa o expuesta en un cajón. Entonces, el llamado que Jesús hace al cristiano es que debemos de ser una lámpara encendida. No debemos ocultar la verdad que sabemos, ni la verdad de lo que somos. Si somos cristianos, como iglesia, debemos de desear seguir mostrando a través de nuestros actos las buenas obras que Jesús ha hecho en nosotros. Sin duda, este estudio, que se extendió un poco más que los estudios pasados, yo estoy seguro que está siendo de bendición. El próximo jueves vamos a hablar un poco más de otras aplicaciones más prácticas acerca de lo que el creyente debe de ser como sal y luz de la tierra. Permíteme hacer una oración por ti que te has conectado en este día y que espero haya sido de mucha bendición la palabra que hemos estudiado juntos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que se han conectado a este estudio bíblico. Señor, estoy seguro que este estudio ha desafiado la vida de más de uno como has hecho conmigo, Señor. Y en esta hora yo te pido que aquellos que están conectados y están viendo esta transmisión, este video, también sean desafiados, Padre, incomodados para poder hacer los ajustes necesarios que debemos hacer en nuestra vida para que nos convirtamos en la sal y la luz de este mundo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te damos. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por habernos acompañado en nuestro estudio bíblico este día jueves. Damos gracias al Señor por sus vidas. Esperamos que sigan siendo bendecidos por el Señor. Y para los de casa, nos vemos el próximo domingo en Central Cabo, en alguno de nuestros 3 servicios, 10 de la mañana, 12 de mediodía y 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y que Dios sea contigo.